Durante décadas se ha dicho que la Revolución de Febrero fue un levantamiento heroico del proletariado ruso contra la opresión zarista. Pero, ¿y si esa historia fuera en gran parte un mito? Hoy vamos a desmontar el mito de la Revolución de Febrero y a mirar qué ocurrió realmente desde una perspectiva historiográfica. Hola, yo soy George y este es Manifiesto Anticomunista, el espacio donde repasamos y desmitificamos la historia del comunismo. Si te gustan los datos más que los dogmas, estás en el lugar correcto. Comencemos. Para 1917, Rusia llevaba ya 3 años atrapadas en la Primera Guerra Mundial. A este desgaste se sumó uno de los inviernos más duros. Las temperaturas descendieron hasta los 12 grados bajo cero y el frío comenzó a paralizar el sistema de transportes. Los trenes que abastecían a las ciudades se detenían durante horas a la espera de generar suficiente vapor. En otros tramos, las vías quedaban sepultadas bajo la nieve sin personal capaz de despejarlas. El suministro empezó a fallar, especialmente en Petrogrado. Según el general Sergei Khavalov, comandante militar de la capital, la ciudad contaba con harina suficiente para varios días. Pero el problema no solo era la harina, era el combustible. Sin él, ni las panaderías ni las fábricas podían funcionar. El 20 de febrero, comenzó a circular el rumor de que el gobierno racionaría el pan y limitaría su venta a menos de medio kilo por adulto. El efecto fue inmediato. Las panaderías se vaciaron, las colas se alargaron durante horas y miles de personas pasaron la noche en la calle esperando conseguir pan. El malestar empezó a extenderse por toda la ciudad. Al día siguiente, 21 de febrero, la falta de combustible obligó a cerrar varias fábricas, entre ellas la enorme fábrica de Putilov. Decenas de miles de obreros se quedaron sin trabajo y comenzaron a deambular por las calles. Ese mismo día, el ministro del Interior, Alexander Protopopov, aseguró al zar que la situación en la ciudad estaba bajo control. Nicolás II, confiando en su ministro y desconectado de la gravedad de los hechos, partió hacia Mogilev. Así, la ciudad de Petrogrado quedó en manos de ineptos. El ministro de Guerra, Mikhail Belaviev, y Sergei Khavalov eran unos burócratas de escritorio. La seguridad no estaba garantizada. Así Petrogrado estaba sin pan, sin trabajo y sin autoridad. La chispa estaba lista. Todo comenzó el 23 de febrero de 1917 en el calendario juliano, 8 de marzo en el calendario gregoriano. En este día se celebraba el Día de la Mujer. Petrogrado amaneció con una subida de temperatura. Diversos grupos socialistas organizaron manifestaciones a las que se sumó la Liga Rusa por la Igualdad de Derechos de las Mujeres con consignas a favor de la igualdad de derechos y gritos ocasionales de pan. Con el paso de las horas, cientos de trabajadores se declararon en huelga en protesta por la escasez de alimentos. Las consignas dejaron de concentrarse únicamente en el pan y comenzaron a adquirir un carácter político. Abajo el zar. Los informes de Lorjana sobre este día señalaban un dato inquietante. Los cosacos se mostraban reacios a enfrentarse a la multitud. El 24 de febrero de 1917, la situación en Petrogrado comienza a deteriorarse. Entre 160.000 y 200.000 trabajadores llenaron las calles, algunos en huelga y otros obligados por el cierre de las fábricas. Las consignas siguen tomando un tono político. Ya no se reclamaba solo por el pan, se escuchaban gritos de «abajo la autocracia», «abajo el zar». Mientras tanto, los cosacos continuaban mostrándose renuentes a obedecer órdenes, un signo cada vez más evidente del debilitamiento de la autoridad. Para el 25 de febrero, las manifestaciones ya son masivas. Entre 200.000 a 300.000 trabajadores radicalizaron su huelga. La falta de una respuesta represiva eficaz por parte de las autoridades permitió que las protestas se extendieran sin control. Para este día, las protestas ya son abiertamente políticas. Las demandas sociales pasan a segundo plano y todas las consignas se dirigen contra el zar.
A estas alturas, casi todas las fábricas de la ciudad están cerradas y los manifestantes entonan la Marsellesa, símbolo de la tradición revolucionaria. En el transcurso de las protestas se produjeron episodios de violencia, con muerte tanto de civiles como de policías. Al mismo tiempo, en el plano político, diputados mencheviques comenzaron a discutir la convocatoria de un soviet de trabajadores. Sin embargo, muchos contemporáneos no creían estar viviendo una revolución. Para ellos los sucesos no eran más que un motín provocado por el hambre. El bolchevique Shalavnikov, dirigente presente en Petrogrado, se burló diciendo: ¿qué revolución? Dadle a los trabajadores medio kilo de pan y el movimiento se extinguirá. El 26 de febrero fue el día más violento hasta ese momento. Las tropas zaristas ocuparon Petrogrado e impusieron un toque de queda. La mañana transcurre con relativa calma, pero hacia el mediodía, cientos de manifestantes se concentraron en el centro de la ciudad. Por la tarde, las tropas disparan contra la multitud. El episodio más sangriento tuvo lugar en la plaza Zminsky, donde mueren 40 manifestantes y otros tantos quedan heridos. Por la noche, la ciudad recuperó una calma aparente. Ese mismo día, el zar ordenó la suspensión de la Duma hasta abril. Sin embargo, el problema ya no era exclusivamente político. La guarnición Pavlovsky reaccionó con indignación ante la represión. Se organizaron reuniones entre los soldados y se decidió desobedecer cualquier orden de disparar contra la población. La calma con la que terminó la jornada ocultaba un hecho decisivo. El vínculo entre el ejército y el régimen se había roto. El 27 de febrero de 1917 se produjo el levantamiento militar que, según el historiador Richard Pipes, marcó el verdadero inicio de la Revolución Rusa. Este día, unidades de la guarnición de Petrogrado se amotinaron. A los soldados se unieron obreros insurrectos, y en pocas horas fueron ocupados diversas entidades gubernamentales. Para la noche, Petrogrado había quedado en manos de los rebeldes. Ese mismo día surgieron dos nuevas entidades. Por un lado, el Comité Provisional de la Duma Estatal, que más tarde se conocerá como el Gobierno Provisional. Por otro lado, estaba el Soviet de Petrogrado. Ambos órganos comenzaron una coexistencia conflictiva, dando lugar a un sistema de doble poder conocido como diarquía. Sin embargo, la coexistencia de estas dos entidades resultó profundamente confusa. El príncipe Georgi Lvov lo definió con precisión. El Soviet tenía poder sin autoridad, mientras que el gobierno exhibía autoridad sin poder. A pesar de esta ambigüedad, el hecho decisivo ya se había consumado. La revolución había triunfado. El 28 de febrero, el día después del motín militar, se intentó organizar el nuevo poder. En las fábricas y unidades militares se procedió a elegir representantes para el Soviet. Ese mismo día se celebró su primera sesión plenaria. La reunión estuvo marcada por el caos. El Soviet carecía de procedimientos para la toma de decisiones. Ante esta situación, se creó el Ispolkom como su órgano ejecutivo. El 1 de marzo, el Comité Provisional de la Duma y el Ispolkom lograron ponerse de acuerdo en la aplicación de un programa de 8 puntos, concebido como una medida transitoria hasta la convocatoria de una asamblea constituyente. Sin embargo, varios de estos puntos tuvieron consecuencias desestabilizadoras. El punto 5 abolía de forma inmediata las instituciones que habían garantizado el orden público, y el punto 1 establecía una amnistía política que dejó en libertad a enemigos de la democracia. Con este programa de 8 puntos, el Estado ruso quedó aún más debilitado. En medio de toda esta situación confusa, el 2 de marzo, se planteó al zar la posibilidad de abdicar en favor del zarevich Alexei, bajo la regencia de su hermano, el príncipe Miguel. Sin embargo, el zar sorprendió a todos al abdicar directamente en favor de su hermano y no de su hijo como se esperaba. Hasta ese momento, las revueltas se habían concentrado principalmente en Petrogrado, con apenas protestas aisladas en otras ciudades.
fue la publicación del acta de abdicación el 3 de marzo, lo que llevó al país a comprender que lo que había ocurrido en Petrogrado era una revolución. Ese mismo 3 de marzo, un sorprendido príncipe Miguel se enteró de la abdicación de su hermano en favor de él. En medio de esta situación inédita, Rozziaco le expuso con firmeza que aceptar la corona conduciría a una guerra civil. Miliukov sostuvo una postura contraria, argumentando que rechazarla significaría la ruina de Rusia. Kerensky refutó de inmediato esta última posición. Tras algunas horas de deliberación, el príncipe Miguel comunicó su decisión de rechazar la corona y se publicó el manifiesto de su abdicación. Ese mismo día, el Ispolkom decidió por votación detener al zar junto con su familia. Así, tras poco más de una semana desde el inicio de las protestas, la dinastía Romanov había llegado a su fin junto con la monarquía. Y como lo advirtió Alexander Herzen, lo aterrador es que el mundo en que se va no deja tras de sí un heredero, sino una viuda embarazada. Entre la muerte de uno y el nacimiento de otro, puede correr mucha agua. Las causas de la Revolución de Febrero fueron múltiples. Si bien es cierto, la Primera Guerra Mundial actuó como el gran detonante, explicar el colapso del zarismo únicamente a partir de ella resulta insuficiente. Otros factores menos visibles pero igualmente decisivos terminaron por precipitar la caída de la monarquía. Uno de ellos fue el factor militar. Como lo señala el historiador Anthony Beevor, el ejército ruso padecía de un grave déficit de oficiales y suboficiales. Muchos de estos mandos eran exestudiantes o jóvenes juristas que carecían de apego por la disciplina militar. Mientras que la tropa, compuesta en su mayoría por campesinos y obreros movilizados, vivía en condiciones deplorables, lo que alimentaba el resentimiento hacia la autoridad y debilitaba la lealtad al régimen. A esta fragilidad se sumó la ineptitud del mando de la capital. Los generales Sergei Khavalov y Chevikin estaban desconectados de sus responsabilidades y carecieron de la claridad necesaria para enfrentar una crisis de gran magnitud. El colapso militar se vio agravado por la deslegitimación política. El ministro del Interior, Alexander Protopopov, era percibido como una figura ridícula, influenciado por la impopular zarina y marcado por la superstición. El descrédito llegó a tal punto que en pleno estallido de las revueltas en Petrogrado, organizó una sesión espiritista para contactar al espíritu de Rasputín. En este contexto, Richard Pipes advierte que, aunque la Revolución de Febrero suele presentarse como una insurrección obrera, su detonante principal fue un motín de soldados campesinos. El Estado, en su intento por ahorrar recursos, los había hacinado en la capital del imperio, creando una masa armada, descontenta y altamente inflamable, lista para estallar ante la menor chispa. Así, el régimen arrastraba problemas estructurales en todos sus niveles. Cuando estallaron las protestas, nadie supo ni pudo contenerlas, y una crisis por el pan terminó convirtiéndose en una revolución. Si quieres profundizar más en el tema, te dejo las fuentes que usé para este video. La Revolución Rusa, de Richard Pipes, Rusia, Revolución y Guerra Civil 1917-1921 de Anthony Beevor. Pues cuestionar el relato de la Revolución de Febrero como una insurrección obrera no es estar en contra del pueblo. Es precisamente tomarlo en serio, porque revisar la historia y analizarla es la única forma de evitar que una mentira repetida 1000 veces termine convirtiéndose en verdad. Y ahora, déjame tu opinión en los comentarios. Y esto fue Manifiesto Anticomunista. Si te interesa la historia sin filtros, suscríbete y comparte y prepárate para desmontar más relatos. Hasta la próxima.